Si yo tengo esta palabra, water, water, agua, ¿qué es lo particular? Que estoy sonando la R flap, T, sonando como R. ¿Por qué? Porque está en medio de vocales. Water. Normalmente sería water, pero en este caso el inglés americano utiliza mucho el flap T cuando una T está en medio de vocales. Water. Pero ¿por qué no puedo decir lo mismo con esta palabra? Guitar. ¿Por qué si está en medio de vocales, por qué no puedo decir guitar? Guitar. No, tiene que sonar siempre guitar. Quédate en este video y te explico. ¿Qué tal? Mi nombre es Marco y en esta clase vamos a ver el flap T. Como ya he explicado en algunos videos, el flap T no es otra cosa más que sonar o cambiar el sonido original T por el sonido R suave del español, que es R, R, R. ¿Cuándo? Cuando normalmente esa T está en medio de sonidos vocálicos en una palabra, ¿sí? Porque también existe el caso de que se encuentre en medio de sonidos vocálicos pero entre palabras. Pero veamos primero cuando se encuentre una palabra. ¿Okay? Tenemos ejemplo. Water, que ya vimos. Water, water. I'm thirsty, I want to drink water. I'm thirsty, I want to drink water. ¿Okay? O better, better, better. Está en medio de vocales. Suena flap. Better. I'm getting better. Me estoy mejorando. I'm getting better. O estoy mejorando. Matter, matter, matter. It doesn't matter. It doesn't matter. No importa. It doesn't matter. O city, 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 city. Ciudad. I love this city. I love this city. ¿Estamos? Ahora veamos el siguiente ejemplo, el siguiente caso en donde el flap puede estar en medio de vocales, pero entre palabras, no en una palabra, sino entre palabras. ¿Ok? También funciona ahí. Ejemplo. What is this? What is this? Si te fijas, aquí tenemos what, una palabra, is, dos palabras. Entonces ahí en medio de las dos también existe, porque si juntamos las dos palabras, se queda la T en medio de vocales. What is this? ¿Qué es esto? What is this? Otro ejemplo. It is. It is. Dos palabras. Funciona el flap. It is. Y utilizamos esta frase que es muy utilizada. It is what it is. It is what it is. It is what it is. Es lo que es. ¿Ok? O do it again. En medio de palabras se forma el flap porque está en medio de vocales. Do it again. Do it again. Do it again. Suena do it again. Do it again. Do it again. ¿Ok? Bien. Entonces ahora vamos a pasar a la parte de lo que hablaba al inicio del video. ¿Por qué? Si esta palabra, guitar, está en medio de vocales, ¿por qué es que no suena así? ¿Por qué es que no suena flap? ¿Por qué no puedo decir guitar? Guitar. No. Y esto tiene que ver con cuántas sílabas tiene una palabra. Cuando son monosílabas, obviamente no hay problema, porque sabemos que tiene el acento en la única sílaba que hay. Pero cuando existen más de una, 2, 3, 4, entonces ahí tenemos lo primero que tenemos que hacer es identificar la sílaba tónica, ¿no? la que tiene mayor fuerza. Ok. Y cuando eso pasa, cuando la T que pretendemos hacerle flap está en la sílaba tónica, en la sílaba que se da más fuerza, no podemos hacer flap. La T queda como está, con su sonido original. ¿Okay? No podemos cambiarle. ¿Ya? Tomamos el ejemplo de guitar. Vamos a dividir. Guitar. Tenemos two syllables. Y la segunda, the second syllable, tiene la sílaba tónica. Entonces no puedo decir guitar. ¿Por qué? Porque la T está en la sílaba tónica. Entonces, deduciendo, ¿cuándo hacemos flap? Cuando la T está en la sílaba débil. Ahí sí podemos hacerle flap. Entonces, guitar, no puedo decir guitar, sino guitar, con su sonido original. Damos otro ejemplo. Hotel, hotel, hotel. Si dividimos esta palabra en sílabas también. Tenemos two syllables, one, ho, and two, tell, hotel. Entonces, de nuevo, la sílaba tónica está en la segunda sílaba.
Entonces yo no puedo decir hotel, no. Tengo que decir hotel, hotel. ¿Ok? Veamos el otro ejemplo. Attack, attack. ¿Puedo decir Iraq? ¿Puedo hacerle flap esta palabra? No. No puedo decir Iraq. ¿Por qué? Porque ya lo dije. Tomemos en cuenta. Suena un schwa, es una sílaba. Solo esa letra es la sílaba, la primera. Y vamos con la segunda sílaba. Tack. ¿Dónde está la sílaba tónica? Ya pueden deducir, porque según la forma que pronuncio, le doy más fuerza en la segunda. Tack. Tack. Entonces, la T está en la sílaba tónica, no podemos hacerlo flap. Tiene que sonar original. Attack. ¿Ok? Attack. Ahora vamos con esta siguiente palabra, que es attitude. Que suena flap. Veamos. Attitude. Vamos a dividir esta palabra. Attitude. ¿En dónde está la sílaba tónica? Attitude. Attitude. Entonces la T, la segunda sílaba es débil. Entonces ahí sí hago flap. Attitude. ¿Ok? Attitude. Attitude tiene 3 sílabas. La segunda sílaba es débil. La primera es la tónica. Attitude. Por eso suena flap. Attitude. Attitude. Okay. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es conocer esto. Ok, el flap. ¿Cuándo podemos hacerlo flap? ¿Cuándo no? Recuerden entonces, si la T está en una sílaba acentuada, la T suena como está. No podemos hacer el flap. Eso pasa normalmente con palabras que tienen más de una sílaba. Cuando veas una palabra como matter, better, que es de una sola sílaba, ahí no hay problema. Automáticamente podemos hacerlo flap T.